¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo las funciones de cadena en SQL. Si han trabajado con funciones de cadena en cualquier otro lenguaje, en SQL la verdad es que no cambia mucho. Pero vamos al código, que es donde las cosas se entienden mucho mejor, así que let's go. Bueno, vamos a arrancar con un ejemplo bastante sencillo. Vamos a estar utilizando nuestra sentencia select, vamos a abrir un par de paréntesis e internamente vamos a pasar un string. Así de sencillo. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, curso de SQL, por ejemplo, punto y coma, y ejecutamos nuestra query. Perfecto. Hasta ahora nada nuevo. Estamos viendo justamente acá nuestra columna con su respectivo registro de curso SQL, que es el string que estamos pasando. Nada nuevo hasta ahora. A esto, obviamente, nosotros aquí le podemos colocar un alias, como ya aprendimos. Así que vamos a colocarle el alias funciones SQL, así, tal cual. Si ejecutamos, bueno, listo. Ahí cambiamos entonces el nombre de nuestra columna. Ahora se llama funciones SQL. Genial. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos colocar justamente nuestro resultado en minúscula, por la razón que sea? Bueno, sencillo, tenemos entonces una función que se llama lower y la vamos a llamar justamente antes de nuestro string. En este caso nuestro string es justamente este que estamos pasando entre paréntesis. Entonces acá, como cualquier otra función, nosotros llamamos a nuestra función lower. Si yo ejecuto mi función lower, lo que hace es transformar todo el string que tenemos internamente entre los paréntesis a minúscula. Como su nombre muy bien lo dice, el nombre de la función es bastante intuitiva. Por eso les decía en la introducción del video que si han trabajado con funciones o métodos de cadenas en cualquier lenguaje, bueno, esto es básicamente lo mismo, pero trasladado a SQL. Vamos a cambiarle acá a minúscula el alias y ahí nos queda. Bien, nosotros también tenemos una función muy parecida a lower que también nos va a permitir colocar nuestras sentencias o nuestros string a minúscula, y es justamente en lugar de lower podemos llamar a el case. Esta es otra manera que nosotros tenemos en SQL para transformar nuestros string o nuestras cadenas a minúsculas. Si yo ejecuto justamente mi consulta, ahí tenemos. Vamos a diferenciar esta con minúscula lower. Y acá abajo vamos a diferenciar esta con minúscula el case. Ahí está, ejecutamos y ahí tenemos. Perfecto. Es bastante sencillo. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, que en este caso sería todo lo contrario. Nosotros podemos transformar nuestro string de minúscula, pasarlo a mayúscula. Bueno, es muy sencillo. Para transformar una cadena de minúscula a mayúscula, es muy sencillo. Vamos a llamar a nuestra sentencia select. Vamos a llamar acá a nuestra función upper, que es la que nos va a ayudar a hacer esa transformación, y aquí vamos a pasarle un texto en minúscula, como por ejemplo curso de SQL, por ejemplo, y aquí vamos a pasarle el alias mayúscula upper. Aquí falta la R, ahí está. Si ejecutamos nuestra query, bueno, ahí tenemos nuestro texto en minúscula y la función upper nos las transforma justamente en mayúscula. Este segundo ejemplo que vamos a estar viendo ahora es la alternativa muy parecida a lo que hicimos con el case. O sea, vamos a transformar nuestra cadena minúscula, la vamos a pasar ahora a mayúscula, y para eso vamos a estar utilizando el uCase o la función uCase. Aquí vamos a actualizar esto, uCase, y ejecutamos nuestra consulta. Vean que hace exactamente lo mismo que lo que hace upper, nos va a transformar nuestra cadena en mayúscula. Bueno, también nosotros tenemos funciones en donde, por ejemplo, si le estamos pasando una cadena como esta, nosotros queremos seleccionar nada más la palabra curso. Nosotros eso lo podríamos hacer justamente con una función que tiene SQL llamada left. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá abajo nuestro respectivo select. Vamos a llamar a nuestra función left. Entre paréntesis le vamos a pasar la cadena curso de SQL. Vamos a asignarle el alias left, y si yo dejo esto así, esto seguramente me va a dar un error. Sí, ahí efectivamente me está dando un error porque le falta un segundo parámetro. ¿Por qué? Porque mi función left va a recibir dos parámetros. El primer parámetro, como cualquier función, va a ser el string que va a estar buscando o donde va a estar realizando la búsqueda. Y el segundo parámetro que va a recibir mi función left va a ser justamente la cantidad de letras o posiciones que en este caso va a estar buscando o mostrando mi función. Por ejemplo, vean que la palabra curso tiene una longitud de 5. Por ende, si yo coloco acá el número 5 y ahora ejecuto mi función,
Y esto está buenísimo que me pase, porque vean el error que me está tirando acá. Básicamente me está diciendo que no puedo utilizar la keyword left, porque justamente es una keyword. Más allá de que yo lo estoy asignando como un alias, me lo está reconociendo como una keyword. Es decir, es como que si yo estoy llamando a mi función left justamente acá, y está mal. Eso simplemente lo está tomando como una mala sintaxis. Por ende, yo lo que puedo hacer acá es modificar mi alias, y en lugar de decirle left únicamente, vamos a decirle función left. Listo, ahí sí que no debería de traer problemas. Si yo ejecuto mi query, acá la tenemos. Y si tienen la duda, obviamente vamos a lanzar ahora sin el 5, como veíamos hace un ratito, y ahí ven que me tira ahora un error de sintaxis, porque bueno, obviamente necesita nuestro segundo parámetro, que en este caso vamos a pasarle 5, y ahí está, me trae la palabra curso. Si yo quiero que me traiga la palabra de, o sea, recuerden que esto también se considera una longitud, entonces tengo que sumarle 1, 2 y 3 espacios más. Entonces 3 más 5 serían 8. Si yo ejecuto mi query, me va a traer curso de. Así de sencillo. Es como cualquier método de cualquier otro lenguaje de programación, utilizando justamente los métodos para cadenas. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. En este caso vamos a utilizar todo lo contrario. Vamos ahora a copiarnos esta función y la vamos a pegar acá abajo, y ahora vamos a llamar el alias write, porque justamente vamos a estar llamando a nuestra función write. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar nuestra sentencia sin pasarle el segundo parámetro, a ver qué es lo que sucede. Boom, explota. De igual manera, nosotros necesitamos pasarle un segundo parámetro. Por ejemplo, yo quiero que me diga SQL, nada más SQL. Entonces, como esta función va a estar trabajando de derecha a izquierda, todo lo contrario a left, entonces va a empezar desde acá, desde la derecha hacia la izquierda, y va a contar 3 posiciones. En este caso que yo le voy a pasar 3, entonces va a contar 1, 2 y 3, y nos va a traer o nos va a mostrar SQL. Así de sencillo. Si yo le coloco 3, ejecuto mi query, aquí está SQL. Si quiero que me diga de SQL, obviamente tengo que pasarle este espacio más estos dos, que sería la cantidad de 8. Si yo ejecuto mi query, ahí está. Bueno, ahí no es 8, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentira, es 6. Pensé que eran 8, había contado mal. Ahí está, son 6 de SQL. Ahí está, así de sencillo. ¿Ven cómo funciona? Entonces, es muy sencillo. Left funciona con al principio de la cadena, y right funciona al final de la cadena. Y el segundo parámetro que le vamos a pasar en ambos va a ser la cantidad de posiciones que nosotros necesitamos que nos traiga, que nos muestre. Como en este caso, estamos viendo acá con el right. Bien, vamos a un siguiente ejemplo. Bueno, y hablando justamente de longitudes, como les explicaba hace un instante, nosotros tenemos también una función que nos va a permitir contar la longitud de nuestros caracteres. Entonces, para eso vamos a llamar a select, y vamos a llamar a nuestra función length. E internamente abrimos, cerramos paréntesis, entre comillas, e internamente le pasamos nuestra cadena, curso de SQL en este caso, y vamos a pasarle el alias. El alias no es necesario, como ya deberían de saberlo, pero bueno, lo colocamos como para tener una referencia de qué es lo que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con la función length. Si yo ejecuto ahora mi query, bueno, me está diciendo que la longitud de mi cadena curso de SQL tiene 2 espacios. ¿Por qué? Porque está contando estos 5, el espacio son 6, más 2 son 8, más el espacio son 9, más 3 son 12. Son justamente una longitud de 12. Así de sencillo, esto no tiene mayor misterio. Obviamente, si yo esto acá le agrego un espacio más y ejecuto mi query, ese espacio va a contar. Por ende, ahora me está diciendo que tenemos 13. Si le agrego 2 más, esto yo lo guardo. Bueno, lo guardo, no lo corto, perdón. Ahí está, vamos a guardarlo, ejecutamos, ahí está, tenemos 15. ¿Por qué? Porque está contando todos los espacios. Esto no deberíamos de tenerlo al momento que nosotros estamos insertando datos en nuestra base de datos, porque deberíamos de pasarlo por el lenguaje de programación de backend, o inclusive por el mismo frontend. Deberíamos de filtrar esto, sanitizarlo, y que no nos lleguen estos espacios así. O sea, esta cadena no debería de llegarnos, porque esto, al almacenarlo así en nuestra base de datos, puede causar, y vaya que causa, muchos problemas. Pero bueno, eso lo veremos cuando empecemos a ver bases de lenguajes de backend y demás, no se preocupen. Pero bueno, vamos a borrar esto por acá, y de igual manera ya en un ratito les voy a explicar una función que nos va a ayudar con eso, en tal caso de que ya exista la aplicación y bueno, no se sanitizó de manera correcta desde el lenguaje. Pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. Por ahora vamos a ir a nuestro siguiente ejemplo, que nos va a ayudar en esos casos donde nosotros necesitamos repetir una cadena de texto.
Entonces llamamos a select y llamamos a nuestra función repeat. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos comillas. Llamamos a curso de SQL, que será nuestra cadena. Llamamos a nuestro alias. Le vamos a colocar función repeat. Entonces, si yo ejecuto mi query así tal cual, no va a pasar nada porque mi función repeat necesita un segundo parámetro. Ese segundo parámetro que le vamos a estar pasando justamente es el parámetro o la cantidad de veces que se va a repetir nuestra cadena. Si yo quiero que se repita una sola vez, le paso un 1. Si yo ejecuto mi query, ahí está. Es como que si nada, no tiene sentido pasarle mi función repeat si lo queremos mostrar una sola vez, porque esto lo va a hacer por default. Pero si quiero que lo repita dos veces, bueno, muy sencillo, simplemente le pasamos el 2 y aquí se va a repetir dos veces. Vean que acá está curso SQL y aquí empieza otra vez curso de SQL. Si ustedes quieren separar esto, bueno, aquí le agregamos un espacio para que sea más visible y ahí está, curso de SQL. Así de sencillo es como trabaja la función repeat, no tiene mayor misterio. Vamos con el siguiente ejemplo. Llamamos a select y en este caso vamos a llamar a nuestra función reverse, que reverse nos va a servir a nosotros, como su nombre muy bien lo dice, para intercambiar el orden de nuestra cadena. Es decir, en lugar de que vaya de izquierda a derecha, va a intercambiar ese orden y va a ir ahora de derecha a izquierda. Aquí vamos a colocar el curso de SQL, nuestro respectivo alias, función reverse, ejecutamos y ahí lo tenemos. Vean que ahora lo que está haciendo es, en lugar de decir curso de SQL, dice, no sé cómo se pronuncia esto, osruk, que si ustedes lo ven, básicamente es leer de izquierda, de derecha a izquierda, que es curso de SQL. Así de sencillo. Todas estas funciones que estamos viendo son típicas de cualquier lenguaje de programación cuando estamos manipulando nuestros strings. Bueno, ahora vamos a ver una un poquito más, no es complicada, solo que recibe más de dos parámetros, pero no se preocupen, vamos a verla. Vamos a llamar a nuestra sentencia select y esa función va a ser justamente la de replace. Aquí entre paréntesis vamos a pasarle el alias primero antes de pasarle la cadena de string y vamos a decirle que esta va a ser la función replace. Perfecto, ahí ya la tenemos. Ahora, esta función replace, como su nombre muy bien lo dice, lo que va a hacer es, va a tomar nuestra cadena de texto, va a buscar un patrón que nosotros le digamos y va a reemplazarlo por otro patrón que nosotros le digamos, o por otra letra, frase o palabra, como ustedes quieran. Entonces, primero vamos a pasarle la cadena de texto que es curso de SQL. Aquí es donde él va a estar buscando justamente, o la función va a estar buscando el patrón. Coma, debemos pasarle un segundo argumento, que en este caso es el argumento o el patrón que va a estar buscando. Por ejemplo, yo quiero que busque la letra S, por ejemplo, que vean que acá nosotros la tenemos en curso. Bien, perfecto. Ese es el segundo argumento. Y como tercer argumento, nosotros debemos pasarle, digamos, por el cual nosotros vamos a estar reemplazando ese patrón que estamos buscando, es decir, la letra S. Yo quiero que reemplace entonces la letra S por la letra X, por decir algo. Entonces, en lugar de curso SQL, vean, acá está la otra S, entonces va a decir curso X o DXQL. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos muestra. Si yo ejecuto esto, vean que acá está curso X o DXQL. Así de sencillo, porque él está buscando este patrón dentro de esta cadena y lo va a reemplazar con esta letra que tenemos acá. Si yo aquí le coloco otra letra, como por ejemplo SS, entonces guardo cambios y ahora me dice curso de SQL. Así de sencillo es como funciona esto, no tiene mayor misterio. Bueno, vamos con la siguiente función, que nos va a ayudar. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el tema aquí de la, no recuerden cuál ejemplo es que estábamos viendo, que habían espacios de más, acá en longitud, que estábamos viendo la longitud y que les decía que esto no deberíamos de aceptarlo o tener mucho cuidado al manejar esto, y que una manera de hacerlo es desde el lenguaje del backend o inclusive del frontend? Bueno, esto en caso de que ya tengamos aplicaciones que, bueno, que nos mandan esos datos así al backend, o que ya tengamos datos directamente así con estos espacios y demás, bueno, existen funciones en SQL, como por ejemplo la que vamos a ver ahora, que es la función, por ejemplo, vamos a llamar aquí select y vamos a empezar viendo la función ltrim. Abrimos, cerramos paréntesis, comillas, nuestra cadena, curso de SQL, el alias, en este caso va a ser función ltrim,
Listo. Y ahora acá nosotros, si yo ejecuto esto, vean, no va a pasar nada. No es como las anteriores que necesitaban un segundo argumento. Pero aquí lo que esto nos puede ayudar es en lo siguiente. Supongamos que aquí al principio tenemos varios espacios. Ahora, si yo ejecuto mi query, vean que acá no se nos dibuja este espacio que tenemos aquí. Pero, por ejemplo, ahora si yo ejecuto, vámonos al principio de todo, ¿sí? Al principio, el primer ejemplo que hicimos, que fue justamente este. Si yo a esto le doy varios espacios y ejecuto mi query, vean que aquí sí que se notan esos espacios, ¿ven? Entonces, lo que quiere decir, vamos a dejar esto como estaba, vámonos de vuelta a LTrim. Lo que quiere decir es que si yo ejecuto ahora mi query nuevamente LTrim, vean lo que está haciendo. Él está tomando, la función está tomando todos estos espacios que están aquí a la izquierda y lo está eliminando. Por eso no estamos viendo ese espacio acá. Entonces, en esos casos donde nosotros tengamos data que tienen esos espacios de más, porque bueno, se introducieron de alguna manera así, de esa manera errada, nosotros podríamos manipularlo justamente con nuestra función LTrim. Y de esa manera simplemente LTrim va a buscar todos los espacios como está haciendo en este momento y los va a eliminar todos. Es así de sencillo. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a hacer esto, vamos a copiar todo esto, lo pegamos, bueno, aquí sin estos espacios, y en este caso no vamos a estar utilizando LTrim sino WriteTrim, que bueno, como ustedes ya se imaginan, WriteTrim va a tomar justamente los espacios a la derecha. Si yo ejecuto esto, bueno, primero vamos aquí a cambiar el nombre, es RTrim. Ejecutamos nuestra query y vean que, bueno, ahí no se aprecia mucho porque tenemos esto acá. Y para quitarnos la duda, lo que podemos hacer es esto, utilizar la función len que ya vimos, ¿sí? Vamos a agarrar esta función len, la pegamos acá, la metemos dentro de los paréntesis el rtrim, así con su cadena de texto, con sus espacios y demás. Aquí cerramos el paréntesis de la función len y ahora esto debería de tirarme una longitud de 12 y efectivamente ahí tiene una longitud de 12. Si yo a esto le doy cualquier cantidad de espacios, no importa, porque simplemente la función rtrim me está quitando todos estos espacios y está tomando únicamente la longitud de mi cadena de texto. Así de sencillo es como trabaja rtrim. Bueno, vamos a dejar esto para no confundir. Vamos a dejar esto así como estaba, rtrim. Esto sí lo podemos dejar con todos esos espacios, no importa. Y ahí está, ahí queda. Y bueno, sí, como ustedes pueden adivinar, si tenemos para eliminar espacios de la izquierda y para eliminar espacios de la derecha, también tenemos una función que nos va a eliminar tanto los espacios de la izquierda como los espacios de la derecha. Para eso vamos a copiarnos esta cadena que está acá, vamos a pegarla justamente aquí, cambiamos el nombre de nuestro alias porque esa función se llama simplemente trim, así de sencillo. Y aquí vamos a agregarle más espacios a esta cadena y aquí llamamos a trim, directamente trim. Entonces vean que nuestra cadena tiene espacios tanto al principio, es decir a la izquierda, como a la derecha. Si yo ejecuto mi query, bueno, vean que estos espacios de la izquierda no los está tomando y tampoco está tomando los espacios hacia la derecha, porque eso es lo que hace justamente la función trim, así de sencillo. Es como la combinación de las dos anteriores que vimos, de LTrim y de WriteTrim. Vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, y para este ejemplo vamos a utilizar uno de los métodos más utilizados en el mundo de la programación, que es justamente la función concat. Y bueno, como su nombre muy bien lo dice, esto nos va a servir para concatenar cadenas, concatenar string. Entonces aquí vamos a llamar el alias función concat. Y aquí, por ejemplo, yo quiero concatenar curso, ¿sí? Entonces, a través de una coma, nosotros podemos concatenar todos los strings que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, le puedo pasar de otra coma, es decir, otro string. Y aquí podríamos decirle bases de datos o no, de SQL desde cero, por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esto, ven aquí me está concatenando absolutamente todo. Bueno, aquí tendría que dejarle estos espacios, aquí, aquí, aquí. Y ahí ya está, ahora sí queda, guardo cambios, o mejor dicho, ejecuto la query. Y aquí tenemos curso de SQL desde cero. Listo, eso es lo que hace nuestra función concat. Esto no tiene mayor misterio, es simplemente concatenar a través de la coma diferentes string, coma, string, coma, string. Así de sencillo es como funciona esto. Bien, ya para cerrar vamos a hacer un último ejemplo
será con nuestra función concat de igual manera, pero con concat ws. Bueno, esto no quiero que esté en minúscula, así que vamos a escribirlo, concat ws. Y esta función va a recibir dos parámetros. Va a recibir el separador y mínimamente dos parámetros, el separador y la cadena que nosotros, o las cadenas que nosotros queremos concatenar. Y estas se van a estar concatenando justamente con este símbolo que nosotros, o este separador, puede ser un guión, puede ser un número, puede ser lo que ustedes quieran. Yo le voy a colocar un guión. Ese guión va a ser ese separador que va a estar uniendo esa cadena, o que va a estar concatenando esas cadenas. Por ende, yo aquí le puedo decir ahora curso, no sé si es que lo escribo bien, ahí está, curso, coma, esa va a ser una cadena. Aquí podría colocar otra cadena que diga de SQL, así tal cual, ¿sí? Y si yo ejecuto esto, bueno, vamos a lanzarle un alias que diga función concat -ws. Ahora, si yo ejecuto mi función, vean cómo ahora automáticamente se le asigna el separador que nosotros le hemos dicho como primer argumento, que es un guión. Si yo quiero que sean dos guiones, bueno, obviamente ahí anotamos dos guiones. Y vean cómo se agregan dos guiones. Y esto nosotros lo podemos hacer con cualquier cantidad de cadenas. Por ejemplo, aquí yo puedo separar inclusive la letra D y le agrego aquí una coma, y aquí obviamente cerramos las comillas, y obviamente entonces tenemos tres cadenas. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Si yo ejecuto justamente mi sentencia, vean que ahora tenemos curso de SQL, y vean cómo el guión se agrega justamente acá en la unión de cada una de estos strings. Esto está bueno porque si yo, por ejemplo, no sé, estoy trabajando con una estructura de carpetas, bueno, aquí nosotros el separador lo podríamos utilizar así. Entonces el separador sería la barra, que sería la estructura de las carpetas, y aquí podríamos colocar cursos. Por ejemplo, se me ocurre aquí dentro de cursos podríamos tener SQL, y dentro de la carpeta SQL podríamos tener curso de SQL, por ejemplo. Entonces si yo ejecuto esto, vean cómo la estructura se arma. Tenemos la carpeta cursos, tenemos dentro de esa carpeta una carpeta que se llama SQL, y dentro de esa carpeta tenemos un archivo que se llama, por ejemplo, vamos a colocarlo así, podríamos decir que se llama curso de SQL.sql, por decir algo, ¿no? Y vean cómo ahí tenemos como si fuese una estructura de un path. Entonces esto podría ser muy útil, ¿sí? Podríamos tomar la ruta donde tenemos un archivo, como por ejemplo este de curso de SQL.sql, y lo podríamos después, no sé, lanzar un script o lo que ustedes necesiten. O también podríamos utilizar esto como si fuese una URL. O si lo necesitan en minúscula, bueno, ya ustedes aprendieron que por lo menos si yo hago esto, vamos a cortar esto. Ya vamos aquí a nuestra función lower, y dentro de lower le pasamos como argumento justamente nuestra ruta. Si ejecutamos, ahí está. Entonces esto podría ser un path, no sé, por decir algo, o podría ser también una URL, no sé, lo que ustedes necesiten. Y aquí ustedes pueden empezar a combinar esto como ustedes gusten. Bueno, yo voy a dejar esto como estaba para no marear, o inclusive podría dejarlo así para que tengan los dos ejemplos. Entonces copiamos esta y dejamos esta así como estaba, sencilla. Así, ahí está. Y esta acá abajo. Aquí estamos básicamente concatenando dos funciones, la función lower y la función concat. Así de sencillo. Bueno, listo. Eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Pórtense bien, que anden bien. Sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lin.